El Nuevo Testamento es el documento más antiguo y confiable que tenemos sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, escrito por una combinación de testigos primarios y secundarios. Cuando hablamos de Jesús, entonces, es necesario que lo que decimos esté fundamentado en la Biblia. Si la imagen de Jesús que enseñamos no concuerda con lo que la Biblia nos dice, no estamos hablando sobre el verdadero Jesús. A raíz de eso, he aquí 7 creencias falsas sobre Jesús y cómo responder a ellas bíblicamente. Número 1. Jesús no existió. La realidad del caso es que tenemos más evidencia para Jesús de lo que tenemos para muchas personas de la antigüedad. Por ejemplo, Jesús es mencionado por historiadores contemporáneos como Josefo y Tácito, 2 de los historiadores más respetados de la historia antigua. Además de esto, el Nuevo Testamento, escrito en el primer siglo, se compone de múltiples fuentes independientes cuya confiabilidad histórica ha sido confirmada una y otra vez con evidencia histórica y arqueológica. Por estas y otras razones, la gran mayoría de los historiadores modernos afirman que la existencia de Jesús es un hecho histórico. Número 2. Los primeros cristianos no creían que Jesús era Dios. La idea aquí es que, aunque Jesús haya existido, con el tiempo su historia se ha ido cambiando y distorsionando, transformándola de una historia sobre un mero carpintero que se creía ser el Mesías a una historia sobre Dios hecho hombre. El problema con esto es que el Nuevo Testamento es el documento mejor atestado que tenemos de la antigüedad. Actualmente, por ejemplo, tenemos miles de manuscritos del Nuevo Testamento copiados en diferentes tiempos, lenguajes y culturas, lo cual permite compararlos y determinar si en efecto ha sido distorsionado con el tiempo o no. Y la conclusión por la mayoría de los expertos es que no ha ocurrido tal distorsión. El Nuevo Testamento que tenemos hoy es el mismo Nuevo Testamento que se escribió originalmente. Y en ese Nuevo Testamento tenemos múltiples pasajes que alegan que Jesús es Dios, incluyendo en el evangelio más antiguo que tenemos, Marcos. Además de esto, los escritos de los padres de la iglesia durante los primeros 300 años después de Cristo nos demuestran que ellos también creían que Jesús es Dios. Todo esto demuestra que no ha ocurrido ninguna distorsión en la historia de Jesús y que desde el principio los cristianos siempre han creído que Él es Dios. Número 3. Jesús era musulmán. El argumento aquí es que la palabra Islam significa literalmente sometido, y la expresión principal de sometimiento a Dios para un musulmán es cuando se postra para orar. Bajo esta definición, Jesús era musulmán porque en el Nuevo Testamento tenemos varios ejemplos de Jesús orando postrado, demostrando su sometimiento a Dios. Sin embargo, si esto es lo único que se necesita para ser musulmán, básicamente cualquier miembro de cualquier religión que se postre para orar sería un musulmán, lo cual es absurdo. La realidad es que la definición de un musulmán no es simplemente alguien que se postra y ora a Dios. La definición es una persona que profesa la religión islámica, es decir, que afirme las enseñanzas del Islam. Pero además de que Jesús enseñó cosas que contradicen las enseñanzas del Islam, como su naturaleza divina, por ejemplo, la realidad es que no se puede profesar algo que no existe. El Islam se creó alrededor de 500 a 600 años después de Cristo. Por lo tanto, es imposible que Jesús o cualquier otra persona de la Biblia haya sido miembro de una religión que ni tan siquiera existía en su tiempo. Número 4. Jesús era blanco. Todos hemos visto las imágenes de Jesús en diferentes pinturas alrededor del mundo, y en la mayoría de esas pinturas, Jesús es un hombre blanco, rubio, de ojos claros. El problema con esto es que Jesús era un judío del Medio Oriente, y la mayoría de las personas de esa región son de color de piel un poco más oscura. Al final del día, la Biblia no nos dice el color de piel de Jesús, pero es altamente improbable que era un hombre blanco. Número 5. Jesús era negro. Para la sorpresa de muchos, el hecho de que Jesús no era blanco no quiere decir que era negro. La realidad del caso es que no sabemos el color de piel de Jesús porque la Biblia no nos dice. Pero un detalle interesante es que en el segundo siglo tenemos la única referencia escrita sobre el color de piel de los judíos del primer siglo. Y en ese documento el rabí Ismael nos dice que los hijos de Israel son como el boj, ni blanco ni negro, sino de un tono intermedio. De ser cierto esto, este habría sido el color de piel de Jesús.
Al final del día, no importa si Jesús era blanco, negro o violeta, pero ninguno puede decir con certeza qué color de piel tenía. Número 6. Jesús vino a enseñarnos a ser mejores personas. El problema aquí no es decir que Jesús nos enseña a ser mejores personas. Eso es cierto. El problema está en decir que para esto es que vino Jesús al mundo. La diferencia es pequeña, pero importante. La Biblia nos dice claramente que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Jesús mismo nos dice directamente que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la Biblia no encontrarás ningún pasaje que diga que Jesús vino para enseñarnos a ser mejores personas. El Evangelio es una sola cosa: la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados. Esto no quiere decir que no hay otras cosas que también son importantes, como el amor al prójimo. El Evangelio sí tiene otras implicaciones para nuestras vidas, además de la salvación. Pero estas otras implicaciones son secundarias al mensaje principal de salvación. Así que aunque Jesús sí nos enseña a ser mejores personas, es incorrecto decir que para esto es que vino al mundo. Número 7. Jesús fue asesinado porque retó a la élite religiosa. Una vez más, el problema aquí no es decir que Jesús retó a la élite religiosa. Eso es cierto. El problema está en decir que por esto fue asesinado. Nuevamente, la diferencia es pequeña pero importante. Decir que esta es la razón por la cual Jesús fue asesinado es ignorar por completo el plano espiritual detrás de la muerte de Jesús. Aunque existen varias razones terrenales por su muerte, como la blasfemia, la envidia y el miedo, al final del día la razón por la cual Jesús murió fue para el perdón de nuestros pecados. Recordemos que esta fue la razón principal por la cual Jesús vino al mundo de un principio. Decir que fue asesinado por otras razones es minimizar el propósito original de su encarnación. Además de esto, Jesús mismo nos dice: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. En otras palabras, a Jesús nadie lo asesinó. Él entregó su vida voluntariamente para la salvación del mundo. Decir que Jesús fue asesinado porque retó a la élite religiosa o por cualquier otra razón es ignorar la soberanía de Dios, el plan perfecto de salvación de Dios y el hecho de que Jesús fue quien decidió entregar su vida por nosotros. Repito, nadie le quitó la vida a Jesús. Él la entregó voluntariamente por amor. En conclusión, es importante asegurarnos de que lo que estamos enseñando sobre Jesús está centrado en la Biblia, la mejor fuente sobre su vida y ministerio. De lo contrario, no estamos predicando sobre el Jesús verdadero, sino sobre la imagen de Jesús que hemos creado en nuestras propias mentes. Dios los bendiga.